¿Cuántos de nosotros no nos hemos enfrentado a un paciente que llega al servicio de urgencias en falla cardíaca y con marcadores de hipoperfusión e inclusive hipotenso? Y es en ese momento en donde recordamos que inclusive hay videos y artículos y revisiones en donde nos mencionan que los vasopresores, los inotrópicos, que es lo primero que tenemos a mano, aumentan la mortalidad en esta clase de pacientes. Y nos preguntamos qué debemos ofrecerle, cuáles son nuestros dispositivos, aún se usa el balón de contrapulsación aórtica. Eso no solo nos pasa a nosotros, le pasa a la mayoría de las personas que tienen contacto con pacientes con cardiopatías. Finalmente, el choque cardiogénico probablemente es el estadio final de muchos de esos pacientes. Y lamentablemente, a pesar de que pasan los años, es una de esas condiciones que no ha logrado reducir la mortalidad a pesar de los avances que tenemos en medicina hoy en día. Es por eso que este año, el 2025, el Colegio Americano de Cardiología acaba de lanzar su statement, su posición como sociedad en la evaluación y tratamiento del choque cardiogénico. Bienvenidos a esta charla. No sin antes mencionar que esta es una charla dirigida a estudiantes, internos, residentes del Hospital Militar Central. Es material de formación, de ninguna manera es política de tratamiento y simplemente es material para avanzar en los estudios de todos nuestros estudiantes. Antes de comenzar con la charla, quería un minutico recomendarles este congreso. Nos invitaron a participar en una de las conferencias del segundo congreso de medicina del deporte que se realizará en la Universidad Nacional de Colombia. Va a ser el 31 de julio y el 1 de agosto. Haremos una charla ahí, así que todos están invitados. Les dejo aquí al lado derecho el QR para que se puedan inscribir si desean asistir. Nos agradaría mucho verlos por allá. Me saludan. Entonces, la guía del ACC del 2025 de choque cardiogénico toca varios puntos y realmente la hacen bastante práctica. Es una muy buena guía que inclusive así no conozcas mucho de choque cardiogénico, sin embargo te recomiendo que hay un video en este canal hablando de choque cardiogénico y también hay otro video que habla del estudio shock y ABP. Si a pesar de eso tú consideras que no te has enfrentado mucho a un choque cardiogénico o no lo has revisado suficiente, la guía es suficientemente clara como para que puedas tener un abordaje suficientemente experto como para poder hacer un manejo de todo paciente con choque cardiogénico. El contenido de la guía es el básico, definiciones, la evaluación inicial de un choque cardiogénico, cuándo debemos remitir y a dónde debemos remitir nuestros pacientes, qué compone un equipo de choque cardiogénico, un nuevo término que tenemos en este grupo de pacientes, cómo deberíamos monitorizar a nuestro paciente. Esto sí es algo muy novedoso en esta patología. Deberíamos utilizar un catéter de arteria pulmonar, ¿qué dicen los estudios? Farmacología del choque cardiogénico, cuáles son los inotrópicos, vasopresores que recomiendan, cuál sería la terapia de soporte mecánico circulatorio transitoria, eso lo habla esta guía, de hecho es el plato fuerte. ¿Cuál es el manejo del cuidado crítico y cuáles son las conclusiones de esta guía? Es bastante práctica, es muy buena la guía, me pareció. Definición del choque cardiogénico. El choque cardiogénico tiene esta definición fisiopatológica. Es un síndrome complejo, heterogéneo y multifactorial que resulta en un inadecuado gasto cardíaco que culmina en un estado de hipoperfusión. Así lo definen desde el punto de vista fisiopatológico y no ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Pero aquí aparece algo nuevo y ya la guía desde muy temprano nos comienza a hablar que lo que conocemos cambió un poco, y es que hacia los 90s y inicios del 2000 todos entendíamos que los infartos eran quizá la principal causa de choque cardiogénico. Por eso es que tú ves todos esos estudios que por esa época de choque cardiogénico y la mayoría eran el escenario de un infarto. En esa época no teníamos terapias de reperfusión tan estandarizadas o tan universales, más bien digámoslo así, y los infartos sí eran la principal causa de choque. Sin embargo, ha aparecido un paciente especial que no llega infartado, pero llega con una falla cardíaca crónica agudamente descompensada y choqueado. Lamentablemente los pacientes, a pesar de las terapias fundamentales,
Aún así, pues el curso propio de su enfermedad y su morbilidad de la falla cardíaca hacen que entren en un punto en donde hacen hipotensión, estados refractarios de choque sin necesidad de un infarto. Y poco a poco van apareciendo este grupo de pacientes que se llaman choque cardiogénico por falla cardíaca. Y la guía de aquí en adelante nos comienza a hablar de dos tipos de choque cardiogénico: choque cardiogénico por infarto del miocardio y choque cardiogénico por falla cardíaca. Si bien es cierto que el 8 al 10% de los pacientes con infartos del miocardio con elevación del ST se complican con un choque cardiogénico, la mortalidad a corto plazo es de un 30 al 40%, casi la mitad, y a un año la mitad de los pacientes que tuvieron un choque cardiogénico han fallecido. Es una patología altamente letal, una condición más bien, un síndrome altamente letal, y tiene una mortalidad más alta que la mayoría de los cánceres. Esto no lo conocemos de esa forma, digamos que le tenemos mucho respeto al cáncer, lo cual está muy bien, pero esta patología tiene una mortalidad tan agresiva como muchos de los cánceres a los cuales les tememos mucho en nuestra práctica clínica diaria. Y vamos a hablar un poquito de los números del choque cardiogénico, porque esta es la epidemiología con la que se termina la parte de epidemiología del choque cardiogénico de la guía, pero vamos a profundizar un poquito. Vean este análisis de 500 pacientes con choque cardiogénico consecutivos. A medida que iban ingresando los iban enlistando en el estudio. Este estudio es monocéntrico, pero es un estudio de alta experiencia en Virginia, y realizaron el seguimiento de mortalidad a 30 días y a un año. Y aquí comenzaron a clasificar los choques cardiogénicos, si eran secundarios a un infarto del miocardio, o aquí AMI, o si eran secundarios a falla cardíaca, aquí HF. Ellos definieron choque cardiogénico según los criterios de Shock. El estudio Shock nos decía que para considerar un paciente en choque cardiogénico, este debía tener una presión sistólica menor de 90 milímetros de mercurio, o que hubiese una caída de más de 30 milímetros de mercurio con respecto a su basal, o que el paciente estuviese requiriendo soporte vasopresor para mantener una sistólica más de 90 milímetros de mercurio, y que además existiera la evidencia de hipoperfusión de algún órgano. Si teníamos la posibilidad de hacerle una valoración hemodinámica invasiva, un índice cardíaco de menos de 1.8 litros por minuto por metro cuadrado, o que tuviera el requerimiento de soporte vasopresor para mantenerlo, y una presión en cuña de la arteria pulmonar mayor o igual a 15 milímetros de mercurio, construía en el diagnóstico de un choque cardiogénico. Bastante interesante. Los pacientes en promedio en este estudio, o los choques que les llegaron, la edad promedio eran 61 años. La diabetes, que acabamos de revisar en el canal, 44%, bastante prevalente en esta población. La diabetes es mucho más frecuente en los pacientes que llegan con un choque cardiogénico con un infarto, de ahí la importancia de tratarlo de forma temprana. El índice de masa corporal promedio fue casi 30 kilos por metro cuadrado, era una población obesa. La fracción de eyección promedio fue 28%, aunque llegó a estar inclusive en 43% en algunos pacientes. Y solo el 30% de ellos tenía antecedente de enfermedad coronaria previa. No tener antecedente de infartos no excluye a nuestros pacientes de que sospechemos un infarto del miocardio. Vean lo interesante, en este estudio de Ciña y sus colaboradores, en los primeros 30 días el choque cardiogénico por infarto tuvo una mayor mortalidad que el choque cardíaco por falla cardíaca. Lo mismo al año. Vean que en la hospitalización inicial, el 40% prácticamente de los infartos que tuvieron un choque cardiogénico fallecieron. Y por lo menos 1 de cada 4 de los pacientes que llegaron con falla cardíaca y choqueados también fallecieron durante la primera hospitalización en los primeros 30 días. Pero al año esa mortalidad sigue aumentando, quizá recordándonos que tenemos que hacer un enfoque y un seguimiento juicioso de metas de estos pacientes en nuestra consulta cuando volvamos a tener un contacto, porque vean que la mitad de los pacientes, independientemente de la causa de choque, han fallecido en ese primer año. Los factores de riesgo de mortalidad del choque cardiogénico fue un índice de severidad de choque cardiogénico llamado SCAI, DOE, ya lo veremos más adelante, que tengan diabetes mellitus, que tengan a mayor edad, mayor riesgo en mortalidad. Cada 5 años se aumenta un 21% el riesgo de mortalidad en los pacientes choqueados, o que tengan una tasa de filtración glomerular menor a 60 mililitros por minuto.
Pero este estudio, lo más interesante es que es realizado en el 2022 y aquí hubo una sorpresa. El choque cardiogénico más frecuente por lo menos en este grupo de pacientes que fueron llegando uno tras otro, fue falla cardíaca, ya no es infarto. Quizá las terapias que hemos implantado y el iniciar tempranamente la reperfusión cardíaca, el poder controlar mejor los factores de riesgo cardiovascular ha logrado disminuir un poquito la cantidad de choques cardiogénicos. Y ahora se invirtió la balanza y el paciente más frecuente que en choque cardiogénico es un paciente con falla cardíaca crónica. En este estudio, como iban llegando los pacientes, la principal causa de choque cardiogénico ya es falla cardíaca, el 58%. Se invirtió esa relación. Eso fue en Estados Unidos, en Virginia, y hay otros estudios que nos muestran algo muy parecido. En este estudio en Taiwán se analizaron 16.500 choques cardiogénicos en un seguimiento a 3 años de rehospitalizaciones y mortalidad. Aquí vieron cómo los pacientes que sobrevivieron a un choque cardiogénico a muy largo plazo, a 3 años, bueno, en el primer año la mortalidad de esos pacientes era de un 25%, a 3 años el 39% han fallecido, en la mitad de ellos por alguna causa cardiovascular. Pero algo mucho más importante, y es que más de la mitad de los pacientes en el primer año tuvieron la necesidad de rehospitalizarse por causas cardiovasculares, y a 3 años por lo menos el 73% de los pacientes habían sido rehospitalizados por alguna razón, 51% hospitalizados por causas cardiovasculares. Algo muy interesante en este estudio: en el primer año las personas que más tienden a fallecer son los pacientes que hicieron choque cardiogénico por un infarto, pero después del segundo año los pacientes tienden a fallecer más aquellos que presentan choque cardiogénico por falla cardíaca. Claro que sí, en el escenario, en el primer contacto que tenemos con nuestro paciente con choque cardiogénico, si es por un infarto, claramente pues tiene un altísimo riesgo de morir en esa hospitalización, pero una vez los revascularizas, probablemente hace remodelamiento reverso, probablemente le inicias las terapias para infarto, lo revascularizas y el paciente mejora su condición, su miocardio no está tan dañado. Pero el paciente que tiene falla cardíaca crónica sigue con su corazón dañado y a largo plazo termina sufriendo mal las consecuencias y empeorando su mortalidad, porque ese corazón, digamos que aunque lo logramos sacar de la descompensación, recuerden que cada descompensación empeora su pronóstico y no se va a ir con un corazón mejor a su casa, se va a ir con un corazón que tuvo ya una descompensación y probablemente más injurias en su riñón y en otros órganos. Aquí en este estudio de Chien y sus colaboradores también comenzaron a ver que había más choques cardiogénicos por falla cardíaca. Aquí los llaman como no infarto, pero por falla cardíaca, que choques por infartos del miocardio. Los choques por falla cardíaca suelen aparecer en pacientes de mayor edad y hay más mujeres en este grupo de choque cardiogénico. Los choques que son por falla cardíaca suelen recibir a largo plazo más dispositivos de asistencia ventricular izquierda definitivos o trasplantes, los HeartMate o trasplantes. En cambio, los pacientes con choques por infarto tienden a recibir más terapia temporal de soporte circulatorio mecánico y tienen una tendencia mayor a las complicaciones hemorrágicas, lógicamente por la terapia antiagregante dual. Entonces vean cómo los pacientes que tienen choque cardiogénico, la sobrevida según la etiología, digamos que en las siguientes 36 meses es mayor la supervivencia en los pacientes con un infarto. Los revascularizas, les inicias terapia fundamental y hacen remodelamiento reverso, digamos que quedan con unas fracciones de eyecciones más altas. Pero los pacientes que tienen falla cardíaca crónica, por más que los sacas de esa descompensación, cada descompensación cuenta. De ahí la importancia de evitar hospitalizaciones en pacientes que tienen falla cardíaca crónica en nuestras consultas y en nuestras hospitalizaciones. La rehospitalización en ambos grupos es más o menos similar, pero los pacientes con fallas cardíacas y choque cardiogénico tienden a hospitalizarse discretamente más que aquellos pacientes que tuvieron infarto del miocardio, por lo menos numéricamente más. Luego pasamos a la siguiente parte de la guía, definiciones según la guía ACC del 2025 de choque cardiogénico. Un choque cardiogénico es un desorden cardíaco que resulta en un estado de hipoperfusión clínica o bioquímica y es independiente de la presión arterial. Aquí es clave y claro el mensaje de la guía del ACC 2025. Un paciente puede estar choqueado sin tener hipotensión, se llama choque normotensivo
Y eso es grave porque empeora la mortalidad. El choque normotensivo tiene peor mortalidad que un choque con hipotensión porque quizá lo reconocemos más tardíamente y quizá no le iniciamos las terapias de forma oportuna. También nos dicen que el infarto de miocardio es toda necrosis secundaria isquemia y que existe un choque cardiogénico por infarto del miocardio, pero que este choque cardiogénico incluye los pacientes con infarto con y sin elevación del ST y también sus complicaciones, tanto mecánicas como arrítmicas relacionadas con el infarto. Y que está la definición universal de falla cardíaca, y es todo paciente que tenga signos o síntomas ocasionados por una alteración funcional o estructural cardíaca, y que tenga además péptidos natriuréticos elevados y o edema pulmonar cardiogénico o congestión cardíaca. Y que existe también el choque cardiogénico por falla cardíaca, vean que ya nos comienzan a separar ambos grupos, y que usualmente este puede ser secundario a una cardiopatía isquémica o no isquémica previa, e inclusive incluyen pacientes con cardiopatías obstétricas o cardiopatías congénitas, cardiomiopatías por mutaciones sarcoméricas, y que esta puede ser de nuevo o sobre un paciente que tiene una falla cardíaca crónica agudamente descompensada. Y ahora sí comenzamos en la parte muy, digamos, activa de la guía, en donde nos dicen que todo paciente que nos llega con hipotensión o con taquicardia o con síntomas de falla cardíaca o con oliguria, debemos sospechar que tiene choque cardiogénico. Un paciente que nos llega con síntomas y signos de falla cardíaca, edema, estertores, ingurgitación yugular, reflejo hepatoyugular, deberíamos cuantificarle siempre su gasto urinario. Recuerden que cuando llega un paciente con falla cardíaca agudamente descompensada, lo primero que hacemos es evaluar las metas de las primeras horas, bien sea con sodio urinario o con gasto urinario. Miramos si tiene hipotensión sostenida, miramos la perfusión, el llenado capilar, el lactato, las transaminasas, los azoados. De una vez tenemos que hacer un electrocardiograma para poderlo diferenciar entre un choque cardiogénico con elevación de por infarto con elevación del LT o sin elevación del LT, o que no tenga que ver nada con infarto. Deberíamos hacer un ecocardiograma, que no necesariamente debe ser debemos esperar al cardiólogo. Podemos hacerle un POCUS en la unidad de cuidado crítico de urgencias, o el paciente que llegue con congestión. Todos esos pacientes son potenciales choques cardiogénicos. Y tenemos que hacerle rápidamente el triage a este paciente. Lo primero, para mirar si requiere un mayor nivel de complejidad, ya lo veremos más adelante. Lo segundo, para reversar toda causa de ese choque cardiogénico, en especial los infartos, llevarlo rápidamente al cateterismo cardíaco. Ese cateterismo no solo nos va a intentar hacer una intervención coronaria percutánea, sino que también podría dejar allí un catéter de arteria pulmonar si consideramos que es un choque cardiogénico, y considerar la posibilidad de una terapia de soporte circulatorio mecánico, y paralelamente ir pidiendo cama en unidad de cuidado crítico. Todo eso lo deberíamos hacer en los primeros 90 minutos. Vean que en los primeros 30 minutos y no más ya tenemos que tener establecido que nuestro paciente presenta un choque cardiogénico, y que después de 30 minutos la siguiente hora se la dedicamos a buscar su mejor centro de atención, a revascularizarlo o corregir la causa de su falla cardíaca, y a buscar una cama en unidad de cuidado crítico. Después de las siguientes 6 horas, que ya confirmamos que nuestro paciente tiene un choque cardiogénico, lo primero es estabilizar nuestro paciente y estar reevaluando constantemente nuestras metas de reanimación. También buscar metas metabólicas, hemodinámicas de choque cardiogénico. Todo esto ya lo veremos más adelante. Individualizar cada caso y buscar la causa dependiendo de la causa de nuestro choque cardiogénico, valga la redundancia, y evaluar la necesidad de un dispositivo de asistencia ventricular, trasplante o cuidados paliativos dependiendo el caso a caso. Entonces, a medida que nos llega un paciente con síntomas y signos de falla cardíaca, tenemos que intentar buscar aquellos pacientes que pueden tener un choque cardiogénico, y para eso nos armamos de muchísimas herramientas. Tenemos la clínica, los signos, síntomas, una alteración del estado de conciencia en un paciente con falla cardíaca o con dolor torácico, o que tenga de pronto llenado capilar lento o extremidades frías y pegajosas, o una presión del pulso que esté menor del 25% de la sistólica, que esté ingurgitado, que tenga estertores, que tenga ortopnea, que tenga disnea paroxística nocturna o edemas de miembros inferiores. Deberíamos siempre hacer un esfuerzo en mirar si tiene oliguria. Que tenga oliguria es gravísimo, menos de 0.5 cc por kilo por hora. Y si la hipotensión arterial es sostenida,
por más de 30 minutos o requerimos soporte vasopresor para mantener esa presión arterial. Y además, si tenemos marcadores de hipoperfusión, que esto es clave, un lactato mayor o igual a 2 milimoles por litro, o elevación de transaminasas mayor a 200, o que tenga un pH por debajo de 7.2, sin otra causa conocida, ya estamos enfrente de un choque cardiogénico. Debemos salir corriendo a hacer un electrocardiograma inmediatamente o un ecocardiograma o POCUS para intentar dilucidar si esta causa es por isquemia o no lo es, porque si es por isquemia tenemos que revascularizarlo inmediatamente. Y mirar si su congestión depende del ventrículo izquierdo, del ventrículo derecho o es biventricular, basados en los exámenes clínicos, y si ya lo tenemos monitorizado porque ya está pasando los primeros 60-90 minutos con las bases hemodinámicas que más adelante vamos a ver. Entonces, el diagnóstico temprano de un choque cardiogénico es crítico y es netamente clínico. No se debe esperar a que el paciente tenga hipotensión. Vea todo lo demás que tenemos: oliguria, presiones del pulso bajas, alteración del estado de conciencia, elevación de biomarcadores. Entonces no debemos esperar que el paciente tenga hipotensión. Esto es clave cuando estás remitiendo al paciente a unidad de cuidados intensivos, que el de cuidados intensivos tampoco se ponga a decir que como no está hipotenso no está choqueado. También es importante sospechar un choque cardiogénico ante todo paciente que está taquicárdico o hipotenso, o que se le caiga la presión sistólica más de 30 mililitros de mercurio, o que su presión del pulso sea estrecha, menos del 25% de la sistólica, o que esté requiriendo soportes para mantener su presión arterial y esté normovolémico. Hay que recordar que existe el choque cardiogénico normotensivo y este se asocia a una mayor mortalidad. Y hay que solicitar siempre en todo paciente con choque cardiogénico cuantificar el gasto urinario. Probablemente tendremos que pasar una sonda vesical para cuantificar los líquidos eliminados. Hay que, por lo menos y mínimo, deberíamos estarle haciendo un lactato a ese paciente, transaminasas, creatinina, función renal, gases arteriales, troponina, BNP y electrolitos. Eso es lo mínimo que debería tener ese paciente. Evaluar la posibilidad de insertar un catéter venoso central y calcular una presión venosa central. Para aquellos que no les gusta calcularlo y que dicen que no sirve, pues la guía del ACC del 2025 dice que una presión venosa central es útil, aunque no es el único marcador, es útil para tratar de juntar esto al resto de hallazgos para definir un choque cardiogénico. Y solicitar un electrocardiograma y un POCUS o un ecocardiograma de manera urgente. Eso es lo que le deberíamos pedir a todo choque cardiogénico. Es importante destacar, como lo hace unas 10 veces la guía, que la sospecha inicial del diagnóstico de choque cardiogénico no requiere medidas invasivas. No necesitas conocer el gasto cardíaco, ni el índice cardíaco, ni la presión en cuña en la pulmonar, a diferencia de lo que piensan algunas unidades de cuidados intensivos, para determinar que el paciente está choqueado. El diagnóstico de choque cardiogénico es netamente clínico. Entonces ellos nos dicen que ya una vez identificado a ese paciente con choque cardiogénico, debemos identificar en qué estadio va este paciente. Y nos ofrecen la clasificación de SCAI para choque. Esta clasificación viene de la Sociedad de Angiografía e Intervenciones Cardiovasculares y nos clasifica el paciente en A, B, C, D y E. Entonces, A de en riesgo, B del paciente que tiene beginning, comienzo de choque cardiogénico, la C de choque clásico, la D de deterioro de ese choque y la D extremis, el paciente que ya está en una falla probablemente moribundo a pesar de todas las medidas que le estamos haciendo. Este paciente del SCAI A es un paciente que conocemos, el más frecuente en nuestra consulta, el paciente que llega con falla cardíaca agudamente descompensada, toda la clínica una falla cardíaca agudamente descompensada, pero que tiene su lactato, su función renal normal y que está normotenso con un buen gasto urinario, y si le tienes ahí de pronto un catéter de arteria pulmonar, que esto es por alguna otra razón que se lo tengas, una presión en cuña menor a 15 y o que tenga un índice cardíaco bueno. Luego está el paciente que tiene un choque cardiogénico incipiente, que ellos le dicen beginning. Entonces, esos pacientes tienen toda la clínica de falla cardíaca, pero aquí el paciente tiene edema pulmonar y estertores. Estos estertores se acompañan además de hipotensión o taquicardia. Pero en este paciente, que a pesar de que está en edema pulmonar y o hipotenso, el lactato sigue siendo normal, la función renal quizá tenga una discreta elevación, pero el BNP está claramente elevado.
Este paciente, si no actuamos rápido, progresamos a un choque cardiogénico clásico. El choque cardiogénico clásico, además de los síntomas de falla cardíaca, además del edema pulmonar, suele tener oliguria. Si tienes oliguria, ya el paciente te progresó de un choque cardiogénico incipiente a choque cardiogénico plenamente definido y clásico. Su lactato está mayor o igual a 2. Hace lesión renal aguda según los criterios CADIGO. Elevación de las transaminasas, elevación de BNP. Está hipotenso, está además con una presión en cuña elevada y un índice cardíaco menor de 2.2 si es que lo tienes monitorizado con un catéter de arteria pulmonar. Si a pesar de esto tú lo inicias, aquí ya lo deberíamos tener plenamente identificado, de hecho lo debemos haber identificado desde el grupo B, pero si el paciente está en el grupo C o grupo B y a pesar de que le pusiste su soporte vasopresor y planteaste de pronto el inicio de algún tipo de soporte mecánico circulatorio, si a pesar de eso el paciente sigue con oliguria, no mejora, sigue mostrando hallazgos de hipoperfusión y se están deteriorando, el lactato es mayor o igual a 2 a pesar de los tratamientos, considerar que este paciente se está en un grupo D de deterioro, y deberíamos aquí comenzar ya sí o sí a plantearnos que requiere un soporte circulatorio mecánico. Pero si a pesar de eso el paciente se sigue deteriorando y aquí el lactato ya está mayor o igual a 8, está haciendo acidosis, pH menor de 7.2 o nos hizo paro y lo acabamos de reanimar y este paciente está en una hipotensión profunda, necesitamos plantearnos que este paciente está en un choque muy extremo y probablemente debemos escalonar nuestras terapias de soporte circulatorio mecánico. La guía asume que para este estado ya deberías tener un soporte circulatorio mecánico y que puedes adicionar otro o plantear la posibilidad de un trasplante y debes interconsultar a todos los servicios posibles para poderlo sacar de ahí porque la mortalidad es demasiado alta, 59%. Entonces ellos son conscientes de que no todos los hospitales tienen dispositivos de soporte circulatorio mecánico y nos dicen que hay 3 niveles de hospitalización para choque cardiogénico. Esa es la propuesta de ellos, que los clasifiquemos así. Los hospitales mortales en general que tienen de pronto un servicio de hospitalización, un servicio de urgencias, pero que no tienen posibilidad de hacer una intervención coronaria percutánea inmediata o el soporte circulatorio mecánico son nivel 3. Estos pacientes hacen la valoración inicial, la estabilización inicial, probablemente tienen unidad de cuidados intensivos pero no coronarios y debemos iniciar el tratamiento con cardiología de este choque cardiogénico. Iniciar probablemente un soporte vasopresor, que es lo que tenemos a la mano, intentar remitirlo a un nivel 2 o nivel 1 dependiendo las necesidades de cada paciente. Un nivel 2 es la mayoría de nuestros hospitales universitarios de alta complejidad, ¿cierto? O los hospitales privados de alta complejidad, en donde tienen la posibilidad de una intervención coronaria percutánea y quizá tienen soporte circulatorio mecánico. Tienen posibilidad de hacer cateterismos inmediatos, tienen monitoreos hemodinámicos, pueden poner un catéter de arteria pulmonar, pueden poner soporte circulatorio mecánico tipo balón de contrapulsación aórtica, monitorizar las presiones, pueden poner un dispositivo percutáneo de asistencia ventricular y tienen cardiólogos intervencionistas y tienen cardiólogos clínicos. Y luego están los pacientes o los hospitales nivel 1 que tienen tanto unidades de cuidados coronarios, cateterismos de arteria pulmonar más rutinarios, que tienen además dispositivos de asistencia ventricular más avanzados, como por ejemplo un ECMO, como por ejemplo un Impella derecho, que además tienen todas las interconsultas posibles en ese servicio y que además tienen posibilidad de implantarle a ese paciente un dispositivo de asistencia ventricular definitivo con un HeartMate o tienen la posibilidad de trasplantar a un paciente. Esos son los niveles 1. Estos pacientes nivel 1, la guía propone que deberían además de una vez, de forma temprana, establecer protocolos con los nivel 2 y nivel 3 para definir, sin necesidad de llamarlos, quién debería ser un candidato para el nivel 1. Tener un contacto estrecho con esos hospitales y comportarse como un centro de referencia y establecer protocolos interinstitucionales para que los pacientes se puedan remitir de forma temprana. Además, hacer teleconsultorías. Proponen que estos hospitales grandes, los intensivistas y los cardiólogos intensivistas y los hemodinamistas tengan posibilidad de hacer teleconsultorías con los otros niveles por si de pronto tienen alguna duda, la resuelvan de una forma amigable.
¿Cuándo remitir un paciente? Un paciente que sigue choqueado a pesar de la revascularización. Si tú tienes un paciente que se infartó, le revascularizas el vaso culpable y a pesar de eso sigue choqueado, probablemente ese paciente requiere un soporte circulatorio mecánico, probablemente o tiene una complicación mecánica, tienes que intentar remitirlo a nivel 1. O aquellos pacientes que ya tienen un doble soporte vasopresor y no tienes la posibilidad de hacerle un soporte circulatorio mecánico percutáneo. O si tienes de pronto un paciente candidato a soporte circulatorio percutáneo o que está posreanimado y ellos definen como con un estado neurológico tenue. Así es como lo definen ellos. Esos pacientes quizá deberíamos hacerle la teleconsultoría al nivel 1 y que nos lo acepten para poderlo remitir siempre y cuando su estabilidad clínica, entre comillas, o relativa, lo permita, siempre y cuando remitir a ese paciente no tenga un riesgo de fallecer. Entonces nos hablan de que cada institución que tiene contacto con un paciente con choque cardiogénico debería intentar lograr el equipo de choque cardiogénico que se llama el CS Team ideal, que debería estar ahí un cardiólogo especializado en cuidado crítico coronario. Ellos admiten que esos cardiólogos son difíciles de encontrar. Entonces que si no tienes un cardiólogo intensivista, deberías tener un médico especialista en cuidados intensivos o un cardiólogo que está a cargo de una unidad de cuidados coronarios si no hay ese cardiólogo especialista en cuidado crítico coronario. También debería haber un cardiólogo experto en falla cardíaca, un hemodinamista, un cirujano cardiovascular, un intensivista experto en ECMO o un perfusionista perfusionista experto en ECMO y un experto en cuidados paliativos. Pero que si tú le vas a hacer una consultoría a ese hospital nivel 1, deberías al menos tener estos datos a la mano. ¿Cuál es el estado SCAI de este paciente? ¿Requiere o considero que requiere un soporte circulatorio mecánico percutáneo y transitorio? ¿Existen contraindicaciones absolutas? Por ejemplo, el paciente ya había dicho que no quería ser reanimado o tiene alguna enfermedad avanzada como hemodiálisis, como cáncer avanzado, por ejemplo. La institución en donde están remitiendo o donde pretenden remitir tienen esos dispositivos disponibles. No lo vas a remitir a otro centro donde no hay soporte circulatorio mecánico. Y el paciente está lo suficientemente, entre comillas, estable como para poder soportar o aguantar una remisión. Esas son las preguntas que por lo menos deberíamos tener en la mano para poderles consultar a ellos. No siempre proponen que le consultes a un paciente para remitírselos, también cuando tienes alguna duda, por ejemplo. Esos hospitales adquieren y considera la guía y asume, nos propone que esos hospitales nivel 1 de muy alta complejidad, donde hacen trasplantes, donde ponen HeartMate, deberían tener la disposición de poder hablar con sus hospitales de menor complejidad y darles recomendaciones acerca del tratamiento de sus pacientes, porque eso es clave para la supervivencia. Pero bueno, un paciente que ya tenemos en choque cardiogénico y ya lo tenemos monitorizado en la unidad de cuidado crítico, ¿qué herramientas tenemos para poderlo monitorizar? Bueno, pues siempre deberíamos tener una monitoría constante electrocardiográfica en el visoscopio en busca de fibrilación auricular o arritmias ventriculares. Deberíamos siempre tener gases arteriales a la mano, estar vigilando la saturación de oxígeno o la presión arterial de oxígeno, la PAFI. Podemos monitorizar también su patrón respiratorio con el PIP, con la compliance estática. Deberíamos, si tiene ese soporte circulatorio mecánico, monitorizarlo con su propia monitorización del dispositivo, estar haciendo una evaluación constante de su estado mental, de su estado de Glasgow, la saturación cerebral en caso de que esté con ECMO. Desde el punto de vista hemodinámico tenemos los parámetros básicos desde la saturación venosa de oxígeno mixta o central, el índice cardíaco, el índice de pulsatilidad pulmonar o la relación entre presión de la arteria pulmonar con la presión en cuña de la pulmonar. También deberíamos tener a la mano nuestros marcadores cardíacos, estarles haciendo constantemente un lactato, compararlo con los lactatos previos y mirar la depuración de lactato, el bicarbonato, el pH, transaminasas, función renal. Vean que le da mucha importancia a la función o a las pruebas de inflamación hepática. Y pues obviamente estarlo evaluando constantemente, tanto con ecocardiografía o POCUS o con marcadores renales y examen físico. Entonces, ¿deberíamos implantarle a este paciente un catéter de arteria pulmonar o no? Y es que usualmente cuando
has leído mucho de falla cardíaca, te vas a estrellar constantemente con el estudio ESCAPE. El estudio ESCAPE fue un estudio ya un poco antiguo, del 2004-2005 en JAMA, en donde por allá por los 90 poníamos catéteres en las arterias pulmonares en los pacientes para intentar dilucidar su presión en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho, en la arteria pulmonar, la presión en cuña en la arteria pulmonar. Podemos determinar ahí el gasto cardíaco de los pacientes. Y para esa época, pues digamos que se implantaban de una forma más bien frecuente en los pacientes que tenían fallas cardíacas avanzadas y descompensaciones severas. Sin embargo, para el 2004-2005 aparecieron algunos estudios retrospectivos en donde decían que inclusive este catéter de arteria pulmonar no solo no ayudaba, sino que podía aumentar las complicaciones y mortalidad en estos pacientes con falla cardíaca avanzada. Pero existía la controversia de cómo estos estudios son retrospectivos de por ahí los 90s. Realmente uno, si los mira más con pinzas, se daba cuenta que probablemente los pacientes que requerían un catéter de arteria pulmonar eran los que estaban más enfermos, entonces era un sesgo de selección. Obviamente, si tú le pones un catéter de arteria pulmonar a los pacientes más enfermos por falla cardíaca y a los que no están tan enfermos dices, bueno, no necesito monitorizarlos tanto. El catéter de arteria pulmonar no es el factor de riesgo, sino es un marcador de riesgo de falla cardíaca, de mortalidad. Así que los investigadores del grupo ESCAPE se dieron la tarea de hacer este ensayo clínico, en donde este estudio multicéntrico, aleatorizado y controlado, tomó 433 pacientes, y aquí el dato importantísimo del estudio, eran pacientes con fallas cardíacas avanzadas o descompensaciones severamente sintomáticas y o recurrentes. No eran tanto pacientes con choque cardiogénico. El 74% de este grupo eran hombres, el 50% tenían infartos. Mira que ahí la relación entre fallas cardíacas isquémicas o no isquémicas todavía no estaba tan invertida. La fracción de eyección era muy baja, 19 al 20%, pero aquí el dato crítico y es esa creatinina. La creatinina promedio era de 1.5 miligramos por decilitro. De hecho, ellos excluyeron de este estudio creatininas mayores a 3.5 miligramos decilitro. Y si el promedio de las creatininas era de 1.5, quiere decir que los pacientes quizá no estaban tan hipoperfundidos como en un choque cardiogénico. Y mira que el BNP promedio era entre 900 y 1000 picogramos por mililitro. No estaban tan descompensados quizá estos pacientes, o sea, me refiero tan descompensados como para considerar que estaban en choque cardiogénico. Claramente los investigadores hicieron un trabajo fundamental y específico para buscar fallas cardíacas, descompensaciones severas. Pero digamos que los BNPs y las creatininas hablaban que quizá no estaban tan choqueados estos pacientes como para poderlo extrapolar a la guía de la cual estamos hablando ahorita. Pero de cualquier forma consideraron el desenlace primario y eran los días vivos luego de que le dieran alta hospitalaria en los primeros 6 meses, y un desenlace secundario de calidad de vida, tolerancia al ejercicio, bioquímicos y cambios ecocardiográficos. Lo importante del estudio ESCAPE es que este estudio marcó un paradigma, y es que en el 2005 los investigadores que tenían la teoría de que el catéter de arteria pulmonar iba a mejorar la sobrevida de los pacientes, de hecho ellos creían que el catéter era simplemente un marcador de severidad, pero que monitorizar los pacientes de cerca iba a mejorar los desenlaces, pero aquí se llevaron una terrible sorpresa. Los pacientes que les hicieron evaluación clínica versus aquellos que les pusieron catéter en la arteria pulmonar para monitorizar todo hemodinámicamente de forma invasiva, no tuvieron diferencias significativas tanto en mantenerse vivos fuera del hospital o en la necesidad de un dispositivo de asistencia ventricular definitivo o trasplante cardíaco o mortalidad en los siguientes 6 meses. Tampoco hubo diferencias significativas en el desenlace específico de mortalidad. Tampoco modificó los días de hospitalización. Tampoco, digamos que pues aquí no se registraron mortalidades relacionadas con el catéter. Y no modificó la mortalidad temprana intrahospitalaria. Así que el estudio fue neutro. Poner un catéter en la arteria pulmonar en pacientes con falla cardíaca avanzada definitivamente no modificó el desenlace primario de mantenerse vivo fuera del hospital en los siguientes 6 meses de evaluación, y este resultado fue independiente de si la edad del paciente, su sexo, su raza, su índice cardíaco,
o pues si era de pronto un sitio con alta experiencia o relativamente baja experiencia para esta clase de pacientes. Así que desde este estudio comenzaron a aparecer todos nuestros profes a decir de que bueno, el catéter arteriopulmonar no es tan necesario, no había que ponerlo rutinariamente en toda falla cardíaca avanzada o con descompensaciones severas. Y la conclusión de los autores fue que con la ausencia de beneficio del desenlace primario, no hay una razón en este momento para incrementar el número de centros utilizando el catéter de arteria pulmonar para el manejo de la falla cardíaca, lo cual satanizó un poquito el catéter de la arteria pulmonar. Pero eso fue en el 2005 y ya han pasado más o menos 20 años. En esa época, en el 2005, digamos que no todas las unidades de cuidados intensivos tenían tanta disponibilidad ya en Estados Unidos para poner dispositivos tempranos o temporales de asistencia ventricular. La unidad de cuidados intensivos no estaba tan avanzada como 20 años después, o sea, ahorita en el 2025. Y cuando los pacientes sobrevivían, no tenían las terapias fundamentales que hoy teníamos, como ARNI o como sacubitril/valsartán, como eplerenone, espironolactona, bueno, espironolactona sí la tenían, o empaglifosina. Así que digamos que no tenían terapias tan modificadoras de desenlaces como sí las tenemos hoy en día. Y vean cómo estos estudios, este es del 2019, Miller y sus colaboradores se dieron la tarea de mirar, esto no aplica al choque cardiogénico, pero es uno de los ejemplos en cómo se ha hecho cada vez más complejo el tratamiento de falla cardíaca. En estos pacientes con falla cardíaca avanzada, cada vez, a medida que va pasando el tiempo, 2008, 2009, hasta el 2017, se comenzaron a aumentar la frecuencia y disponibilidad de dispositivos avanzados de asistencia ventricular. Esto pasó de forma ambulatoria y también en unidades de cuidados intensivos. La tecnología mejoró y la complejidad de los tratamientos también se mejoró. La mejoría significativa en desenlaces, ahora posible con dispositivos de asistencia ventricular duradero, temporales y definitivos, ha llevado a un incremento en su utilización, lo cual ahora excede en la cantidad de pacientes que en otros casos o superó la cantidad de trasplantes. Ya pueden suplir las necesidades de trasplantes con dispositivos de asistencia ventricular, es decir, ha mejorado la sobrevida de estos pacientes y ha aumentado la complejidad y tecnologías para esta clase de patologías. Hay cambios significativos en la complejidad de los tratamientos para falla cardíaca avanzada y choque cardiogénico, lo cual nos obliga necesariamente a pensar de que el estudio escape ya no aplica para nuestra población. Así lo hubieran aplicado en choque cardiogénico, ya las cosas cambiaron mucho del 2005 al 2025. Así que aparecieron nuevos estudios. ¿Cuál es la mortalidad del paciente que le ponemos un catéter en la arteria pulmonar? Y es que hay que tener en cuenta que ellos, allá en Estados Unidos, ya tienen muchísima disponibilidad de dispositivos de circulación mecánica. Entonces, este análisis retrospectivo de 1.414 pacientes en unidades de cuidado crítico con choque cardiogénico los clasificaron, son retrospectivos, si al paciente nunca le pusieron un catéter de arteria pulmonar o si le pusieron catéter de arteria pulmonar, y a los que les pusieron catéter en la arteria pulmonar miraron qué tantos datos utilizaron para su monitorización. Si utilizaron las 5 mediciones que se recomiendan: presión sistólica en la pulmonar, diastólica en la pulmonar, presión en cuña en la pulmonar, saturación venosa, presión en la aurícula derecha y gasto cardíaco. Si solo tenían uno de esos 4 o si tenía todo el monitoreo completo, e hicieron un análisis de la mortalidad intrahospitalaria. Entonces, el primer grupo, que no le hicieron monitorización de ninguno de esos parámetros; el segundo grupo, que llamaremos evaluación incompleta, solo evaluaron uno de estos, de estos 5 parámetros, aquí ponen 4, pero son de los 4 parámetros que vemos aquí, y la evaluación completa, que son los 5 parámetros, los 4, la presión pulmonar y además la presión en la arteria, en la aurícula derecha, Los de evaluación completa en gris, los de evaluación incompleta en naranja, y los que se quedaron sin evaluación hemodinámica invasiva en 18%. Vean la gran proporción de pacientes con choque cardiogénico a los que, a pesar del estudio de escape, igual les ponen catéter en la arteria pulmonar. La monitorización en estos pacientes, cuando comparas hacer una monitorización completa versus no monitorizarlo completamente, la mortalidad en los pacientes que monitorizaron completamente con un catéter en la arteria pulmonar es menor, y esta diferencia es significativa con monitorizarlos de forma incompleta o no monitorizarlos. Y la monitorización tiene una mejor rentabilidad en cuanto a mortalidad entre más parámetros le sumas a ese paciente.
Entre más lo monitorizas, entre más obtienes las presiones históricas pulmonares, diastólicas, en cuña, saturaciones venosas o presión en la aurícula derecha, entre más datos obtienes, mejora la mortalidad, y entre más deteriorado está el paciente, un SCAI D o un SCAI E, entre más lo monitorizas, es mayor el beneficio de monitorizarlo con una catéter en la arteria pulmonar. Vean que estos pacientes son muy de lo que veíamos en los estudios iniciales, al principio de la charla. De acuerdo al SCAI, tener un choque cardiogénico incipiente, cuando les pones un catéter, cuando los monitorizas todo, la mortalidad se acerca al 0%. En esos pacientes que medio te hacen hipotensión y edema pulmonar, en este estudio la mortalidad hemos avanzado tanto que se acerca a un 0%. Si el paciente progresa a un choque cardiogénico clásico con lactato mayor a 2, con oliguria, la mortalidad aumenta a un 11% dentro del hospital. El paciente que se les deterioró a pesar del soporte vasoactivo, inotrópico, vasopresor, la mortalidad 33%. Y el estadio E, el que ya está en estado extremo, casi el 60% falleció durante el estudio, durante la hospitalización inicial. Vean este dato tan interesante. Los pacientes que no se monitorizaron, por ejemplo, tuvieron menos posibilidad de que recibieran un dispositivo de asistencia ventricular. Recibieron menos balones de contrapulsación que su contraparte, que sí están plenamente monitorizados. Quizá el ponerles un catéter de arteria pulmonar nos hace encontrar pacientes que se están deteriorando de forma más rápida que esperar a los cambios netamente clínicos, por ejemplo hipotensión o oliguria. No, el catéter de arteria pulmonar quizá logra detectar más tempranamente y de una forma más oportuna los pacientes que no están respondiendo a nuestras terapias con choque cardiogénico, lo cual permite que se hagan terapias mucho más oportunas. Es cierto, los pacientes, cuando los dividimos entre causa de choque, falla cardíaca o infarto del miocardio, los pacientes que tienen choque cardiogénico por falla cardíaca tienden a tener más catéter en la arteria pulmonar. Entonces, el catéter en la arteria pulmonar suele asociarse a un uso mayor, quizá más temprano, de terapias de circulación mecánica, de soporte circulatorio mecánico. Esto quizá marcó la diferencia en estos estudios comparado con el escape. Aunque el escape no estaban tan choqueados por lo que vemos, si eran fallas cardíacas muy avanzadas, y pues es lo que hay, es la evidencia que tenemos. Así que probablemente por eso en este estudio tú ves que sí se mejoró la mortalidad, porque a diferencia del escape, en el escape tú podías saber que el paciente se te estaba deteriorando, pero lamentablemente no tenías todas las herramientas que tenemos hoy en día para poder actuar con esos datos. Hoy en día ya tenemos data y tenemos que hacerle a esa data que nos comienza a mostrar deterioro en nuestros pacientes. Bueno, hablamos de población en Estados Unidos. El uso del catéter en la arteria pulmonar es más frecuente en los pacientes con falla cardíaca que en aquellos pacientes con infarto que se choquearon. Y el uso del catéter en la arteria pulmonar evitó escalarse a un SCAI mayor, es decir, evitó progresión. Detecta tempranamente y nos permite una terapia mucho más oportuna. Los autores concluyen que en el mundo real los pacientes con choque cardiogénico, y ahorita en la era contemporánea de soporte de circulación mecánica más disponible, el uso de unos datos completos hemodinámicos obtenidos de forma oportuna con un catéter en la arteria pulmonar previo al soporte circulatorio mecánico fue asociado con menor mortalidad en pacientes con estadios avanzados de choque cardiogénico. Aquí sí estaban netamente choqueados estos pacientes. Y el tiempo es miocardio, el tiempo es sobrevida, el tiempo es mejores pronósticos. Entre más oportuno eres, mejor rentabilidad tienes con los pacientes. Este estudio de Kanwar, este es otro estudio de Kanwar y colaboradores muy similar. Pusieron catéter en la arteria pulmonar en pacientes con choque cardiogénico, 1055 choques cardiogénicos por falla cardíaca. Y a un grupo le pusieron catéter en la arteria pulmonar versus otro sin catéter en la arteria pulmonar en monitorización clínica. Y miraron cómo les iba en cuanto a mortalidad. Esto fue la mortalidad intrahospitalaria. Vean que hacen lo mismo y el resultado es muy similar al que acabamos de ver en el estudio previo de Garun y sus colaboradores, en donde vieron que los pacientes que fueron al catéter de la arteria pulmonar tuvieron menor mortalidad que aquellos pacientes que se monitorizaron de forma clínica o no invasiva, y esta diferencia fue claramente significativa.
Pero el dato interesante de este estudio de Kanwar y sus colaboradores es que ellos también separaron este grupo entre una inserción de catéter en la arteria pulmonar las primeras 6 horas versus qué pasó con aquellos pacientes en quienes demoraron la inserción del catéter, y pues lo que esperamos. Insertar el catéter de la arteria pulmonar de forma temprana mejoró aún más la mortalidad comparado con aquellos pacientes que se demoraron más de 6 horas en insertar el catéter de la arteria pulmonar. Y ustedes se preguntarán, bueno, pero ¿cómo un catéter en la arteria pulmonar va a mejorar la mortalidad de un paciente? Eso simplemente nos bota datos. Bueno, no es el catéter, quizá es tomar decisiones más tempranamente. Quizá esos servicios donde ponen un catéter más temprano, así como en sepsis, el monitorizarlos, el ponerles más tempranamente las cosas, habla de servicios más comprometidos y más juiciosos con sus pacientes, que identifican de forma más temprana y más juiciosa sus choques cardiogénicos. Recordándonos que hay que ser juiciosos y hay que estar encima de esos pacientes, y eso es lo que modifica los desenlaces de ellos. Pero bueno, ya identificamos el paciente con choque cardiogénico, ya lo estamos monitorizando, e idealmente debe ser con un catéter en la arteria pulmonar de forma temprana. Entonces a estos pacientes deberíamos iniciarle algún tipo de soporte. Tenemos soportes vasoactivos, es decir, medicamentos, y tenemos soporte circulatorio mecánico temporal. Cada uno tiene pros y contras, y no necesariamente son mutuamente excluyentes. Recordemos que el soporte vasoactivo tiene sus pros, como que están ampliamente disponibles, inclusive en los hospitales nivel 3, son fáciles relativamente de implementar, hay una respuesta clínica y depuración rápida, la respuesta clínica es casi inmediata, y son ampliamente conocidos y hay amplia experiencia en el uso en los distintos hospitales. Contras: tienen riesgo de arritmia, se ha asociado a mayor mortalidad en los estudios retrospectivos, en los cuales hay dudas si es que se murieron más porque estaban más enfermos y pues por eso tuvieron más soporte, o porque el soporte consume más oxígeno y genera más arritmias. Hay muchos efectos adversos, sobre todo cuando está en manos inexpertas. La terapia de soporte circulatorio mecánico tiene pros, son altamente eficaces. Cuando se lo pones, sabes que el paciente está plenamente soportado, mejoran el gasto cardíaco de forma notoria, desde el IABP, el balón de contrapulsación aórtica, que mejora 0.5 litro por minuto, hasta los Impella, que mejoran hasta 5.5 litros por minuto. Se asocian a menor mortalidad en algunos estudios, ya lo veremos más adelante, pero están también llenos de contras. Requieren un centro altamente especializado. Por ejemplo, en nuestro medio no todos los hospitales tienen posibilidad de poner un ECMO, y las UCIs no siempre tienen toda la experiencia por poner un balón de contrapulsación aórtica, por ejemplo, y ni que hablar de la disponibilidad de un Impella. Pocos dispositivos disponibles en algunos centros, inclusive también ellos tienen ese problema, no todos los hospitales tienen un Impella a la mano. Requieren inserción y manejo por expertos, inclusive cirujanos cardiovasculares, y se asocian a muchas complicaciones hemorrágicas, sépticas, neurológicas, de extremidades, etc. Entonces, usualmente lo que tienes a la mano ante un choque cardiogénico es la terapia vasoactiva. Generalmente es el primer paso, y esto no excluye que le vas a poner un dispositivo de asistencia ventricular si el paciente no mejora. Y ellos nos los clasifican como inopresores, inodilatadores, vasopresores, vasodilatadores, cronotrópicos e inotrópicos. Siempre, aunque no hay estudios que comparen estos tres en choque cardiogénico, la guía es enfática en decirnos que, bueno, por experiencia ellos recomiendan mucho, y quizá es lo que más se utiliza, norepinefrina. Dosis de 0.05 microgramo kilo minuto. Esta tiene la posibilidad y la característica que aumenta la resistencia vascular sistémica, la presión sanguínea, y aumenta discretamente la frecuencia cardíaca y el gasto cardíaco. También tenemos epinefrina. A diferencia de la norepinefrina, aumenta muchísimo el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca. Los inodilatadores, dobutamina, milrinone, tienen las características de aumentar el gasto cardíaco, pero tienden a disminuir las resistencias vasculares sistémicas y la presión sistólica. También aumenta la frecuencia cardíaca. Luego están los vasopresores, como vasopresinas, que no modifican tanto el gasto cardíaco, o inclusive lo pueden llegar a reducir porque aumentan la poscarga y la resistencia vascular sistémica. Están los vasodilatadores, donantes de óxido nítrico que convierten óxido nítrico. Estos tienden a ser vasodilatadores y al disminuir la poscarga aumentan gradualmente el gasto cardíaco y la frecuencia cardíaca, o a veces no lo modifican. Y están los cronotrópicos, que aumentan el consumo de oxígeno, pero aquí está dependiendo si es dopamina,
tienes dosis inotrópicas entre 5 y 10 microgramos kilo minuto, o tienes dosis inotrópicas y vasopresoras entre 10 y 20 microgramos kilo minuto. Las dosis que se conocen como dosis renales para intentar hacer protección renal 2 a 5 microgramos kilo minuto se abandonaron después del estudio Rose. Y tenemos el inotrópico levosimendan, que no los encuentras allá en Estados Unidos, pero sí en nuestro medio, un sensibilizador de calcio de la troponina, 0.05 a 0.2 microgramos kilo minuto. También hace hipotensión, pero aquí llama mucho la atención que cuando tú miras la dobutamina en el ACC, la dobutamina aumenta mucho más el gasto cardíaco que el levosimendan, pero pues realmente los estudios Revive y Survive pues prácticamente nos dicen que son muy parecidos y que pues ambos causan la misma cantidad de arritmia, la misma cantidad de hipotensiones, y que por eso no le vayas a poner un bolo de levosimendan si consideras utilizarlo. Gran ventaja del levosimendan, que no nos lo mencionan en esta tabla, digamos que tiene una duración de efecto hasta de 80 horas, y esto permite que le pongas una infusión de aproximadamente 6 horas, 24 horas, y el efecto te dure los siguientes días, inclusive el paciente ya estando en pisos. En cambio, cuando suspendes la dobutamina en 2 a 5 minutos ya no tiene ese efecto y se acabó. Así que pues probablemente por cuestiones logísticas ves que en nuestro medio utilizan mucho más levosimendan. Además que si el paciente tiene beta bloqueo activo, las guías de falla cardíaca nos dicen que probablemente levosimendan pues es algo más sensato que utilizar dobutamina si el paciente está beta bloqueado. Y luego nos hablan de terapias temporales de soporte con circulación mecánica. Antes conocíamos lo más frecuente en nuestro medio también, el balón de contrapulsación aórtica. Ese es más un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Ya aparecieron dispositivos de asistencia ventricular derecha mucho más capaces. También de asistencia ventricular izquierda mucho más capaces. Entonces, dependiendo lo que tú tengas en tu centro, usualmente tienes un balón de contrapulsación aórtica. Esta es una buena medida inicial, pero solo te mejora el gasto cardíaco 0.5 a 1 litro por minuto. La mayoría de los centros de alta complejidad tienen un ECMO venoarterial. El venoarterial sirve como soporte de asistencia ventricular izquierda, y el venovenoso más para mejorar la oxigenación. En este caso vamos a hablar del venoarterial. El venoarterial te puede aumentar el gasto cardíaco de 5 a 7 litros por minuto, lo cual es grandioso. Sin embargo, tiene un problema, es que te aumenta muchísimo la poscarga. Eso sí, te mejora la perfusión coronaria. A diferencia de los Impella, que son los dispositivos de microcirculación axial, las bombas de microcirculación axial, esos pequeños tubillos que tienen unas hélices que te sacan la sangre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, descargan ese ventrículo izquierdo, bajan la poscarga y aún así te aumenta la perfusión coronaria. Probablemente este es un mejor dispositivo. Ya veremos el estudio Danger, lo cual es el plato fuerte de la guía y la recomendación que nos hacen bastante fuerte. Quizás es el estudio que motivó gran parte de la realización de esta guía. Entonces, finalmente el ECMO lo que hace es adquirir la sangre que está desoxigenada del sistema venoso, lo llevas a una bomba y esta bomba la llevas a una membrana de ventilación extracorpórea, y la membrana de ventilación extracorpórea te devuelve la sangre ya oxigenada, digámoslo así, a la aurícula derecha, permitiéndote una mejor circulación o una circulación de sangre oxigenada, la cual oxigenaste de forma extracorpórea. El balón de contrapulsación aórtica es un balón que pones inmediatamente debajo o distal a la subclavia izquierda, y se infla, digámoslo así, en la diástole del paciente, permitiendo un aumento en la presión en las coronarias y mejorando la circulación coronaria, y en sístole se desinfla generando un efecto de vacío, succionando la sangre del ventrículo izquierdo y descargándolo. Esto permite descargar el ventrículo izquierdo, sacar la sangre, digámoslo así, del ventrículo izquierdo, digámoslo de una forma muy coloquial, y volverse a inflar para cerrar la válvula aórtica y nuevamente llenar las coronarias. Solo aporta 0.5 a 1 litro por minuto. Y luego tienes el Impella, que depende el Impella que tengas, que aumenta desde 2.5 litros por minuto, Impella CP 2.5, o el Impella 5.5, que te aumenta el flujo 5 a 6 litros por minuto.
Esto es un tubo insertado, digámoslo así, un microtubo insertado a través de la aorta hacia el ventrículo izquierdo. Tiene una microhélice, ya lo veremos más adelante, pero esto se lo puedes poner no solo en el ventrículo izquierdo para sacar la sangre del ventrículo izquierdo y descargarlo, sino que también lo puedes meter por la cava hacia el ventrículo derecho y a la arteria pulmonar y sacar la sangre del ventrículo derecho hacia la arteria pulmonar descargando el ventrículo derecho. Esto se llama el Impella RP y sirve para fallas cardíacas derechas. Cuando tú le pones cualquier dispositivo de asistencia ventricular a los pacientes, las metas que tienes generalmente o lo que logras con estos dispositivos es que descargas el ventrículo al que le pusiste ese dispositivo, mejoras la perfusión de los distintos órganos al mejorar la eyección y el gasto cardíaco de estos pacientes, y cuando tú se lo pones casi inmediatamente permites que comiences a descalonar los vasoactivos y sus efectos adversos. Al descalonar los vasoactivos, los inotrópicos, los cronotrópicos, baja la probabilidad de que tenga arritmias o aumento del consumo de oxígeno, propiamente los miocitos. Y digamos que aunque suenan muy bonitos todos estos dispositivos, hasta el 2024 los estudios como el CHOC IABP o el ECLS eran estudios que habían intentado testear el balón de contrapulsación aórtica o el ECMO en pacientes con choque cardiogénico, pero aunque no los traigo aquí porque son muchos estudios los cuales fueron neutrales, no dieron ningún resultado a favor, había cierta frustración en las comunidades de cuidado crítico, toda vez que esos dispositivos que ellos ven en sus prácticas clínicas diarias, que se los pones al paciente y lo mejoras muchísimo, en los estudios grandes lamentablemente no habían mejorado mortalidad, y eso hacía que esos dispositivos quedaran en duda realmente qué tanto benefician a un paciente, recordándonos que es más importante tratar la causa que invadir un paciente de forma impresionante. Hasta el 2024 que apareció el estudio DanGer, una coalición entre daneses y alemanes hizo el estudio DanGer Shock, un estudio que intentó demostrar cómo se modifica la mortalidad en pacientes que les pusieron Impella con choque cardiogénico. Este fue un ensayo clínico multicéntrico abierto y aleatorizado en donde compararon pacientes con choque cardiogénico y los dividieron en dos grupos. A un grupo le pusieron Impella o digámosle bomba de flujo microaxial versus los cuidados usuales de un paciente con choque cardiogénico. Es decir, compararon Impella con las terapias que teníamos hasta ese momento de choque cardiogénico. Incluyeron pacientes con infartos del miocardio con elevación del ST de más de 18 años, así que eran solo choques en pacientes con infarto del miocardio. Y los criterios para definir un choque fueron bastante extraños: una sistólica menor de 100 y que requiriera soporte de vasopresor con una fracción de eyección menor o igual al 45% y un lactato mayor a 2. Si cumplía esos criterios, el paciente no debería tener falla cardíaca derecha o lo excluían, o si había sido reanimado antes del ingreso al estudio también lo excluían. Hicieron un seguimiento a 180 días. Este estudio fue bastante valiente, no se puso a hacer compuestos. El desenlace primario es mortalidad por cualquier causa a 180 días, lo cual yo y muchos en los distintos foros han aplaudido este estudio haber sido tan valiente y no ponerse a clasificar compuestos en este estudio. También dejaron un estudio de un desenlace de seguridad, sangrados severos, isquemias de extremidades, hemólisis, falla el dispositivo después de haberlo insertado o que se empeore la insuficiencia aórtica, porque finalmente cómo son las bombas de flujo microaxial. A través de, tú le insertas el dispositivo en la arteria femoral y avanzas hasta que llegas a la aorta. Ahí introduces este microtubo aquí tiene una hélice que va sacando la sangre por esta hélice. Esa hélice va girando muy rápido a distintas revoluciones. El número de revoluciones determina la cantidad de sangre que saca por este tubillo, y este tubillo, al sacar la sangre, descarga el ventrículo izquierdo y manda el flujo hacia la aorta. Eso determina el gasto cardíaco. Puede sacar entre 2.5 litros por minuto a 5.5 litros por minuto por ese pequeño tubo, lo cual es maravilloso porque sencillamente descarga el ventrículo izquierdo y obviamente te permite graduar el flujo dependiendo las revoluciones a las cuales gire esta microhélice. A eso le vamos a llamar de aquí en adelante la bomba de flujo microaxial o, para efectos prácticos, Impella.
Entonces, datos curiosos del Danger Shock Trial nos permite determinar que los pacientes son un poquito más viejos comparado con los estudios que conocíamos de inicios del 2000, ya tienen 67, 69 años, los grupos fueron bastante homogéneos realmente, sus presiones históricas fueron menores a 90 milímetros de mercurio en promedio, lo cual sí habla de que eran pacientes con choque cardiogénico. El lactato promedio fue 4.6, 4.5 y basados en lo que nos acaba de decir la guía, eran pacientes que tenían choques en estadio C y D. La media de fracción de eyección del ventrículo izquierdo era un 25%, tenían disfunciones severas. Otros datos interesantes, la gran mayoría de ellos estaban en SCAI C, pero un grupo no despreciable estaban en SCAI D y E, más o menos el 28 y el 15% respectivamente. Y una buena parte de ellos tenían compromisos de 2 y 3 vasos, más o menos el 30-39% en cada uno de esos grupos. Es importante recordar que hubo muy poco cruce entre ambos grupos. Cruzarlos, ponerle a un paciente de terapia estándar un Impella, se considera hacer una ruptura del protocolo y por ello se considera que no era un paciente que lo podían contar, pero la tasa de cruce entre ambos grupos fue muy baja, el 1.7% únicamente del grupo estándar lo cruzaron a un Impella y se rompió el protocolo. Este dato me pareció muy importante. Vean que apenas el paciente te llegaba y lo lateralizabas de choque cardiogénico, solo pasaron 14 minutos en promedio para ponerles el Impella. Eso es un tiempo bastante interesante. Hay un grupo de choque cardiogénico, hay gente definida y determinada y apasionada por hacer estas cosas en esos hospitales. Otro dato muy interesante, la duración del Impella cuando se lo pusieron, lo que duraron los pacientes utilizando el Impella no fue tanto, fueron en promedio 60 horas, más o menos un poco más de que 2 días y medio, más o menos. Muy poquita tasa de fallas del dispositivo en el grupo que definieron desde el ingreso ponerles el Impella. Pero este dato es todavía más importante. De los 3 pacientes a los que les pusieron Impella en el grupo de estándar, no solo lo pusieron un poquito más tarde, un par de minutos más tarde, sino que además tuvo más falla el dispositivo. Es decir, es mejor eso ponerlo, los Impella, ponerlos de una forma planeada, protocolizada, y no ponerlos de forma relámpago cuando todo está saliendo mal. Y otro dato interesante, de los 3 dispositivos Impella, bueno, el 81% se pudieron liberar los pacientes y destetar y quitarles el Impella satisfactoriamente sin problemas. O sea que más o menos un 19% de los pacientes pues cuesta un poquito quitarles el Impella cuando programas y cuando es protocolizado ponerlo, pero más interesante, 1 de cada 3 pacientes que se los pones de urgencia, el 33%, tuvieron problemas para poderse liberar de ese Impella. Es decir, es más complicado cuando tú esperas a que el paciente se te ponga malo para ponerle un Impella, es más complicado que cuando le planeas poner de forma temprana este Impella o este dispositivo, esta bomba de flujo microaxial. Y bueno, ahora sí, finalmente el estudio que todos estaban esperando en las unidades de cuidados intensivos les dio la razón. En mortalidad por cualquier causa, poner además de los tratamientos expertos y juiciosos, ponerles un Impella a los pacientes con choque cardiogénico secundario, un infarto con elevación del ST, reduce un 26% la mortalidad por cualquier causa a 180 días. Y también miraron desenlaces compuestos secundarios, como por ejemplo, un Impella cuando se lo pone reduce en un 28% el escalar el tratamiento a un segundo dispositivo de asistencia ventricular, o muerte, o trasplante, o que terminen con dispositivo de asistencia ventricular definitivo. Así que ponerles un dispositivo Impella a los pacientes con choque cardiogénico por infarto con elevación del ST y de forma temprana, mira, 14 minutos en promedio, disminuye la mortalidad en estos pacientes. Algo que llevamos esperando desde hace años, yo también lo llevaba esperando, no me explicaba por qué no dan los estudios, pero ya el Danger Shock nos dio a todos la razón de que realmente los dispositivos de soporte circulatorio mecánico tienen un efecto benéfico y afortunadamente ya se encontró. Datos interesantes del Danger Shock. Lógicamente, cuando tú le pones un dispositivo de asistencia ventricular, tienes que tener un acceso vascular, usualmente arteria femoral, usualmente, no siempre, pero usualmente. Entonces tienes mayor riesgo de sangrado comparado con la terapia estándar.
hay más isquemia. El 6% de los pacientes con Impella tienen isquemia. Eso no es un dato despreciable, es más o menos que 1 de cada 20 más o menos tienen alguna complicación en una extremidad. Casi la mitad de los pacientes, 42% de ellos, terminaron con una terapia de reemplazo renal. Yo no pensaría que es por el shock, pero los pacientes con tratamiento estándar tuvieron una menor tasa de terapia de reemplazo renal, así que probablemente hay que estar pendiente de esos Impellas y la función renal de esos pacientes. Y es algo invasivo, así que se asocia a una mayor tasa de infecciones relacionadas con el dispositivo y bacteremias. Pero en conclusión, el uso de rutina de una bomba de flujo microaxial comparado con la terapia estándar en pacientes con infarto con elevación del ST y que tienen choque cardiogénico llevó a una menor tasa de mortalidad de cualquier causa en los siguientes 180 días comparado con la terapia estándar sola. Pero hay que aclarar que la incidencia de efectos adversos relacionados con el dispositivo es alta con el uso del Impella. Ya sabiendo todo eso, entonces tenemos dos clases de pacientes: el choque cardiogénico, y la guía nos clasifica ya el choque cardiogénico ya no como un todo, sino un grupo: choque cardiogénico por infarto y choque cardiogénico por falla cardíaca. Entonces son prácticamente los mismos tratamientos y abordajes, solo que en el choque cardiogénico tú buscas hacer una revascularización temprana y buscas también las complicaciones mecánicas del infarto propiamente dicho. Es decir, hay que hacer un ecocardiograma de forma urgente en estos pacientes y tratar de llevarlos rápidamente a la intervención coronaria percutánea. En cambio, los pacientes con falla cardíaca nos encargamos también de clasificarlos igual que en infarto, hacerles un choque y mirar si su falla es izquierda, derecha o biventricular igual que en infarto. Pero en este caso, pues no tenemos que revascularizarlos probablemente, pero sí tenemos que hablar rápidamente con el grupo de falla cardíaca y con el grupo de trasplante y con el grupo de hemodinamia, porque probablemente tenemos que comenzar a definir si este paciente, el soporte circulatorio mecánico que le pongamos, es una terapia puente a recuperación o una terapia puente a trasplante. Hay que mirar en ambos grupos si hay presencia de hipoxia, hay que estar determinando si tiene riesgo de arritmias y hay que mirar de pronto y anticiparnos si requiere algún tipo de intervención coronaria percutánea o si tiene contraindicaciones para la misma. Y además es importante en los infartos hacer un uso juicioso de los antiagregantes y anticoagulantes, porque recuerden que ponerle un dispositivo de asistencia ventricular genera riesgo de sangrados y que los pacientes con choque cardiogénico son los que más complicaciones de sangrados tienen. Pero independientemente del tipo de choque, lo primero que hacemos es mirar si está comenzando un choque, un SCAI-B. A este paciente que todavía tiene un lactato menor a 2 pero que tiene hipotensión, deberíamos plantearnos ponerle inicialmente un soporte cortico, un tipo temprano, poquito tiempo, soportes vasoactivos, vasopresores probablemente. Aquí dicen que tiempo limitado, pero pues no dicen qué tanto tiempo deberíamos considerar. Pero dicen, intenta hacer una prueba con un vasopresor y si a pesar de eso no mejora, ponerle un dispositivo de asistencia ventricular es incierto. Probablemente por los estudios Choque ABP y probablemente por el estudio SLS, probablemente nos dicen, bueno, en este escenario tal vez no, pero si algo sabemos es en ese grupo de SCAI-C, en los pacientes, este es el grupo del Danger Trial. Entonces, esos pacientes que tienen un lactato mayor o igual a 2, hipotensos, que tienen falla cardíaca clara, disfunción renal, elevación de transaminasas y que probablemente ya se encuentran en un soporte vasoactivo activo y están con choque cardiogénico, hay que pensar tempranamente en ponerles un dispositivo de asistencia ventricular mecánica de forma temprana. Ellos no esperan a que se deteriore. Si el paciente a pesar de eso ya se deterioró y tiene 2 o más terapias vasopresoras o inclusive ya tiene el soporte circulatorio mecánico y se sigue deteriorando, el lactato está mayor o igual a 4 o se empeora la función hepática o renal, hay que pensar y siempre analizar si su falla es izquierda o derecha. Si es izquierda le ponemos el Impella izquierdo 2.5 o 5.5 o le ponemos un ECMO. Y si no mejora le podemos hacer un abordaje apical ventricular de ese ECMO, planteando que probablemente se va a quedar con un HeartMate o un dispositivo de asistencia ventricular definitivo. O si el paciente tiene falla cardíaca derecha, pues tenemos también el ECMO
o tenemos el Impella RP o el Impella 5.5 o el CentriMac, que es un soporte mucho más avanzado que te hace una circulación o te hace una derivación o un puente no solo de la aorta, no solo de la aurícula derecha y de la cava, sino que también te canula las pulmonares y también te canula la aorta. Entonces digamos que es un soporte mucho más complejo, pero que no tiene tanta evidencia. Si a pesar de eso el paciente se nos deteriora y a pesar de eso el lactato está mayor o igual a 8 o tiene un pH menor de 7.2 o ya tiene daño de órganos severo, sigue hipotenso, está refractario, ya le tenemos 3 soportes vasopresores, mira, ellos contemplan la posibilidad de que lo obtengas con 3 soportes vasopresores y que ya tengan dispositivo de asistencia ventricular. No solo deberías plantearte adicionar un ECMO, sino que ya tienes que estar planteándote los dispositivos de asistencia definitivos o cuidados paliativos. Lo mismo para los pacientes con falla cardíaca. Entonces básicamente estadio B, soporte vasopresor, vasoactivo, inotrópico, vasopresor. Estadio C, soporte inotrópico, vasoactivo, y si tienes posibilidad y el paciente es candidato, deberías plantearte un dispositivo de asistencia ventricular y dependiendo si es izquierdo o derecho, Impella o Impella RP, o también le puedes poner CentriMac. Mira que aquí hasta ahora no nos han planteado ECMO en el choque cardiogénico. El ECMO nos lo plantean ya si el paciente a pesar del Impella se comienza a deteriorar. Si se deteriora, el lactato es mayor o igual a 4, sigue hipotenso, se deteriora el riñón, el hígado, y ya le puedes adicionar otro soporte vasopresor, pero tienes que plantear en escalar esa terapia de soporte circulatorio. Y si a pesar de eso llega a un estadio B y no lo has hecho aún, hazle el ECMO y logra hacerle una canulación apical, un abordaje apical de ese ventrículo izquierdo, porque probablemente o se va a trasplantar o va a quedar un dispositivo de asistencia ventricular izquierda, y si ya tienes que individualizar. Nuestro paciente ya está con soporte circulatorio mecánico. ¿Qué deberíamos evaluarle en ese paciente? Siempre tenemos que hacer nuestra evaluación clínica. La evaluación clínica no la supera nada. Eso es lo primordial y va a ser un clásico y esto no lo pueden superar. Entonces, cada 6 a 8 horas debemos revisar su estado mental, perfusión de las extremidades, llenado capilar, pulsos presentes. Los sitios de sexo vascular que no tengan ningún sangrado, los pulsos periféricos, sobre todo cuando tienen un acceso arterial en posición, y eso lo hacemos no cada día, lo hacemos cada 6 a 8 horas, y los pulsos los revisamos cada 1 a 2 horas, dada la alta prevalencia de complicaciones en extremidades. Los signos vitales, lógicamente, tenemos que tenerlo monitorizado de forma continua. El gasto urinario debemos hacerlo cada hora, estar pendientes del récord que nos hace enfermería hora a hora. Los laboratorios, mira que le hacen una rutina de creatinina, bicarbonato, gases arteriovenosos, los lactatos seriados y la química hepática. Pero mira que ellos dicen que en la fase inicial, quizá en las primeras 12 o 24 horas, eso se repite cada 2 a 8 horas, no puede ser cada 24 horas. Esos pacientes ya tienen un soporte, se complican muchísimo. Si tú te descuidas, te sangran, hacen isquemia crítica en una extremidad, se infectan, se deterioran, se escurren y pasan de C a D a E. Entonces por eso cada 2 a 8 horas tienes que tener esos paraclínicos, estarlos actualizando. Y luego tienes las imágenes y es hacerle un ecocardiograma. Este ecocardiograma inclusive puede ser diario, ¿cierto? Porque hay centros en donde viene el ecocardiograma de pronto pues diario y los servicios laboratorios de ecocardiografía pues, se ponen furiosos, pero aquí ya el ACC nos dice muchas veces necesitas un ecocardiograma diario. Si no eres capaz de hacer un POCUS, pide el ecocardiograma. Si tú eres capaz de hacer POCUS y te tienes confianza y experiencia, bueno, el POCUS puede reemplazar el ecocardiograma para el seguimiento del soporte circulatorio mecánico. Y la radiografía pues se realiza según como vayas viendo caso a caso. En cuanto a los monitoreos invasivos, entonces deberías ponerle un catéter de la arteria pulmonar y un central y monitorizar su presión venosa central, sus presiones pulmonares, la presión en cuña pulmonar, el PAPI. Tienes que hacer esta monitorización cada 2 a 8 horas, no puede ser cada turno, de pronto cada 24 horas o cada vez que de pronto ven que te estás deteriorando, no. Juiciosamente cada 2 a 8 horas está revisando estos monitoreos porque el paciente está en circulación mecánica, porque la mortalidad es del 50%, porque esos pacientes realmente están muy mal. Y finalmente cada día debería estar pasando revista
pues tú, y deberían estar pasando revistados los de falla cardíaca, los de trasplante, cardiología intensivos, cuidado crítico, y estar haciendo evaluaciones y charlas en conjunto frecuentemente. Pero los tips que pues puedes sacar de la guía es que realmente todos los pacientes deberían al menos tener estas 6 cosas cuando los evolucionas en cada turno: evaluar sus metas hemodinámicas, tratar de buscar causas corregibles del choque cardiogénico, corregirlas en las primeras 60-90 minutos, mitigar las complicaciones, ya veremos cómo, tratar el daño de órgano terminal ocasionado por el choque cardiogénico, descalonar terapias pues invasivas si es posible, es decir, una vez le inicias el soporte circulatorio mecánico, comienzas a mirar si ya le puedes quitar el iniotrópico, el vasopresor para evitar arritmias, para evitar aumento del consumo de oxígeno por los miocitos. Evaluar el tratamiento multidisciplinario siempre, tratar de mirar si ya lo vio trasplantes, si ya lo vio falla cardíaca, si ya lo vio hemodinamia, si ya lo vio que sea necesario que lo revise. Y finalmente, si ya lo vio cuidados paliativos, si habló con la familia, porque la mortalidad de estos pacientes es muy alta y no siempre los podemos trasplantar o ponerles dispositivos de asistencia ventricular definitivos. Entonces estos pacientes se complican mucho, generalmente están ventilados, entonces usualmente hacen injurias y daños asociados a la ventilación mecánica si te descuidas, usualmente hacen delirium, cardiopatía, encefalopatía hipóxico-isquémica, ACVs hemorrágicos, también hacen complicaciones cardiovasculares, arritmias, perforación de vasos por los dispositivos, embolismos aéreos, taponamientos, anomalías valvulares. También hacen lesiones renales severas, infecciones asociadas a sus catéteres, complicaciones vasculares asociadas a los dispositivos, también otras complicaciones musculares, hematológicas u otros sistemas que nos hace que tengamos que estar pendientes todo el tiempo y la evaluación sea cada 2 a 8 horas hasta que logres estabilizarlo. No se trata de dejarlo ahí y volver al otro día a ver cómo le fue, no, ese paciente es el paciente del turno, tienes que evaluarlo cada 2 a 8 horas. Y las medidas para reducir las complicaciones es estar evaluando por ahí cada 2 a 8 horas los sitios de accesos vasculares. La guía es enfática en que es una complicación muy frecuente, que tienes que estar monitorizando frecuentemente sus niveles de anticoagulación, probablemente los PTT si estás con heparinas de bajo peso molecular, con heparinas no fraccionadas. Examinar los accesos vasculares cada vez que movilizas al paciente en cada turno para evitar escaras o cuando le hacen estudios fuera de la unidad de cuidado crítico, y tener atención a la angulación que tienen los catéteres para evitar que se forme una tienda entre el catéter y el vaso y genere complicaciones vasculares de extremidades o hemorrágicas. Ahora pasamos a la ventilación de un paciente con choque cardiogénico. Entonces, depende, la respuesta de la ventilación mecánica depende del tipo de falla cardíaca que tenga un paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algo tan sencillo y que utilizamos tanto en la ventilación mecánica como la presión positiva al final de la aspiración puede modificar nuestro gasto cardíaco de forma significativa. Por ejemplo, si tú le subes el PIP a un paciente con falla cardíaca derecha, ese PIP te va a disminuir el retorno venoso. También al mismo tiempo va a aumentar la resistencia vascular pulmonar. Esto va a hacer que el ventrículo derecho se dilate y va a hacer que haya una disminución del gasto cardíaco por falla cardíaca derecha, por desplazamiento del septum hacia la izquierda, y eso puede hacer que se te caiga el volumen latido por la interdependencia ventricular. No solo se cae el volumen eyectivo del ventrículo derecho por la caída del retorno venoso, sino que el desplazamiento del septum hace que se te caiga el gasto cardíaco del ventrículo izquierdo. Y por el contrario, si la falla cardíaca es netamente izquierda, el PIP o la presión positiva al final de la aspiración quizá de pronto le hace un favor al ventrículo izquierdo, toda vez que puede disminuir su poscarga, el ventrículo izquierdo. Los efectos del PIP sobre la aorta genera un estímulo de vasoreceptores que hace que se caiga la poscarga. También puede ocasionar que se disminuya la demanda de oxígeno miocárdica al disminuir la poscarga, aumenta el gradiente de presión del tórax hacia la periférica descargando el ventrículo izquierdo y hace que pueda haber un desplazamiento del edema pulmonar que puede generar la falla cardíaca izquierda. Así que ayuda bastante, digámoslo así, si nuestro caso es un caso de falla cardíaca netamente izquierda. Entonces, los tips clínicos que ellos nos dan es que el PIP depende mucho del gasto cardíaco de ese paciente o de qué ventrículo depende nuestro gasto cardíaco.
Si nuestro gasto cardíaco general depende de una falla cardíaca derecha, quizá un PIB alto no le va a ayudar al paciente. Pero si nuestra falla es netamente izquierda, probablemente el PIB no le va a hacer tanto daño y le puede ayudar un poco. La falla cardíaca, el ventrículo derecho, tiene una dependencia de su precarga y de su retorno venoso. Así que un PIB que supere los 10 a 15 centímetros de agua puede disminuir el gasto cardíaco del ventrículo derecho. O sea, un PIB es malo para el ventrículo derecho. En cambio, en los estados que dependen de la poscarga sistémica, como una falla cardíaca isquémica, una falla cardíaca izquierda severa, un PIB entre 10 y 15 centímetros de agua podría mejorar su gasto cardíaco. PIB malo para el lado derecho, relativamente bueno para el lado izquierdo. Cuando es biventricular, tienes que individualizar el caso a caso. Entonces, ¿qué pacientes deberíamos intentar ventilar o llevar a una ventilación mecánica invasiva en un choque cardiogénico? Una hipoxia severa, una PAFI por debajo de 100, 150, una falla ventilatoria inminente, que el paciente tenga un choque refractario, es mejor sedarlo, intubarlo para evitar estímulos externos y para hacer procedimientos que requieran protección de la vía aérea. La intubación temprana podría disminuir el consumo de oxígeno, pero al mismo tiempo, si el paciente tiene falla cardíaca derecha y tú te pones a intubarlo de forma temprana, probablemente el PIB va a hacer que se le caiga el gasto derecho y empeorar la hemodinámica de ese paciente. Tienes que ser cuidadoso con ellos. Si ya decidiste ventilarlo, siempre ponlo en un modo asistido controlado porque generalmente está sedado y relajado. La fracción inspirada de oxígeno inicial debe ser 100% en todo paciente y de ahí inmediatamente comienzas a reducir la FiO2 hasta que logres mantener una saturación por encima del 92% y ahí esa es la FiO2 de ese paciente. El volumen corriente debe ser 6 a 8 mililitros por kilo, neumoprotectores según el estudio SDRA-NET, 6 a 8 por kilo del peso ideal, no el peso actual sino el peso ideal, para mantener una presión en meseta de dióxido de carbono de menos de 30 centímetros de agua y una diferencia entre pico y meseta de 15 mililitros de agua. La frecuencia respiratoria debería ser entre 10 y 20 respiraciones por minuto y ajustar según el CO2, mientras monitoreamos el autopip y que no haya hiperinsuflación dinámica en esos pacientes. Asegura siempre que estén bien sedados, que no se desincronicen, porque pues eso, la sincronía con el ventilador puede aumentar el gasto cardíaco y empeorar su falla cardíaca. Importante, si nuestro paciente tiene una falla cardíaca predominantemente derecha, un PIB recomendado 3 a 5 centímetros de agua y utilizar el PIB más bajo que nos mantenga una saturación mayor o igual al 92%. Ajusta el PIB. Asegurar siempre que el paciente tenga un estado de normovolemia, no hipervolemia, sino normovolemia. Si la presión en cuña está baja, probablemente nuestra falla es derecha y tienes que mantener PIB bajos, máximo 5 o 10 centímetros de agua. Si nuestra presión en cuña pulmonar es mayor de 15 mililitros de mercurio, quizá esta falla es más izquierda y puedes ser más permisivo con el PIB y lograr PIB de 8 a 10 centímetros de agua, pero monitorizando siempre el gasto cardíaco, que no se te vaya a caer porque puede ser biventricular, y ajustar siempre el PIB para lograr mantener la saturación mayor o igual al 92%. Si tu paciente está con soporte circulatorio mecánico, generalmente ellos no duran más de 60 horas, pueden durar más dependiendo del caso, pero en promedio, como vimos en el estudio Danger Shock, en promedio duran 60 horitas, o sea que de una vez, siempre que evaluamos a nuestro paciente, tenemos que evaluar si la condición del paciente ya mejoró, si ya corregimos la causa del choque cardiogénico, como por ejemplo revascularizarlo, si el paciente está mejorando su daño de órgano terminal, mejoró su gasto urinario, las transaminasas van bajando de pronto, está mejorando su estado de conciencia, mejoró el llenado capilar, mejoró nuevamente el gasto urinario que ya lo dijimos. Si el paciente ya pudimos estarle bajando el soporte vasopresor, no nos dicen cómo, pero que si lo intentes destetar, si ha logrado todas esas metas, podrías intentar destetarlo del soporte circulatorio mecánico. Ellos le dicen titulación a la baja o liberarlo, weaning. Esos pacientes, dependiendo del dispositivo, los comenzamos, digámosle, destetar, aunque sé que no es el término correcto, pero vamos a decirle destetar del soporte circulatorio mecánico. Si es un dispositivo de asistencia ventricular percutáneo derecho,
le reduces la velocidad de bomba. Si es un balón de contrapulsación aórtica, aquí tú lo ajustas por cada latido intrínseco del paciente. Por cada 2 latidos del paciente se activa una vez el balón de contrapulsación aórtica. Eso es como generalmente lo dejas, una relación 1-2. Entonces lo bajas a 1-3 y luego 1-4 para intentar ya destetarlo de ese balón de contrapulsación aórtica. El Impella lo que haces es bajarle el flujo de la bomba. El flujo usualmente se lo dejaste en 5 o 6 litros por minuto, entonces se lo bajas a un nivel más bajo de flujo de la bomba, puede ser 2.5 por ejemplo. Aquí dice, por ejemplo, poder 2 de flujo. Si es un ECMO, pues comienzas a bajar la velocidad de la bomba del ECMO y tratar de mantenerlo ya el más bajo, 1.5 a 2 litros por minuto, y evalúas las siguientes horas que está pasando con ese paciente. Si se vuelve a deteriorar, vuelves a tu soporte basal, que es tu zona segura, y lo dejas ahí y vuelves otra vez a evaluar en la siguiente valoración qué tanto ya mejoraste tus parámetros, si está mejorando su función renal, etcétera. Pero si a pesar de eso el paciente sigue deteriorándose, probablemente tienes que hablar con el servicio de falla cardíaca porque este paciente no lo has podido liberar de ese soporte circulatorio mecánico a pesar de otros intentos, y probablemente va para cuidados paliativos o trasplante cardíaco o dispositivo permanente de asistencia ventricular con un HeartMate. Eso lo defines ya con falla cardíaca. Pero si el paciente, por el contrario, ya le bajaste los flujos o las velocidades o la relación del balón de contrapulsación aórtica o Impella o lo que tú le tengas, y comienza a mantener su estabilidad y no se deteriora, probablemente ya puedes plantear en retirarle la soporte de circulación mecánica. Eso lo haces con todo lo que hemos aprendido, tanto la clínica, los signos vitales, los biomarcadores, el POCUS y pues los parámetros hemodinámicos en ese paciente. Ya para resumir todo lo que tienes que hacer: te llega un paciente con choque cardiogénico, le haces la mnemotecnia SUSPECT, le haces un electrocardiograma, un POCUS, mira si está infartado o no, y le haces toda la batería de paraclínicos que incluyen el hemograma, los electrolitos, las troponinas, la función renal, la función hepática, el BNP, el NT-proBNP. Bueno, alguno de esos dos, no tienes que hacer los dos. La química completa, bioquímica que tú quieras. Identificas que el paciente tiene un choque cardiogénico, lo clasificas, Shark o Sky. Le inicias el manejo, que usualmente arrancas de una vez con soporte vasopresor, vasoactivo o inotrópico. Mira si está edematizado, sobrecargado, le inicias diuréticos según el paciente lo necesite. Y planteas si necesita una ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Activas rápidamente tu grupo de choque cardiogénico y planeas con ellos si lo remites o no. Esto lo estamos haciendo hasta ahora en los primeros 30 minutos. Llamas rápidamente a la unidad de cuidado crítico para poderlo remitir y considera, si el paciente está infartado, llevarlo de una vez a cateterismo coronario, intervención coronaria percutánea, y planteas de una vez de forma temprana, en las primeras 6 horas, ponerle un catéter en la arteria pulmonar. Si es así y el paciente mejora, perfecto, pero si no mejora y se comienza a deteriorar, plantéate inmediatamente reducir el tiempo que le pones esas drogas vasoactivas, poner un dispositivo temporal de asistencia de soporte circulatorio mecánico y comienza a titular esta terapia o destetar los soportes vasoactivos según la necesidad. Si se comienza a deteriorar mucho más, le escalonas y le adicionas otro segundo soporte de asistencia circulatoria y comienzas a plantear si ese paciente requiere trasplante urgente o un dispositivo de asistencia ventricular, terapia recuperación, terapia definitiva, o si finalmente lo que necesitas es un cuidado paliativo porque el paciente ya está en una enfermedad muy avanzada. Conclusiones: el choque cardiogénico es un síndrome heterogéneo y complejo, la mortalidad es a corto, mediano y largo plazo muy alta, es una condición muy grave que requiere que le pongas todos los ojos encima. Se dañó tu turno, tienes que estar encima de ese paciente. Es clave clasificar al paciente según su SCAI, ya que eso define la complejidad del tratamiento. Primero, vasoactivos, y evaluar rápidamente y definir qué paciente requiere un soporte circulatorio mecánico en los primeros 30 minutos es clave. Asimismo, plantear tempranamente un catéter en la arteria pulmonar y recordar que ya apareció un estudio que nos dice y nos confirmó que las bombas de flujo microaxial como el Impella tienen mejoría en la mortalidad comparado con la terapia estándar, vasoactivos, por ejemplo, balón de contrapulsación aórtica, en choques cardiogénicos con infarto del miocardio con lesión de T, quizá por falla cardíaca también, y ante ello debemos iniciar de forma temprana
los Impela o los dispositivos de bombas microaxiales de flujo. Y si no lo tienes en tu hospital, pues tratar de mirar qué puedes hacer para poder obtener uno o remitirlo a un centro de atención donde sí lo tengan para mejorar los desenlaces de nuestros pacientes. Si me acompañaste hasta aquí, muchas gracias. Ya definimos quién ganó el libro del concurso del canal, así que el 30 de julio estaremos anunciándolo. Muchas gracias por su tiempo y acompañarme en este video. Nos vemos más adelante. Muchas gracias.